para el día de hoy vamos a ver el destructor. Ya como conocemos un poco la metodología, vamos a hacer un resumen breve. Lo que llevamos es el inocente, el huérfano, buscador, guerrero, destructor. ¿Listo? Vamos en el destructor, que sería nuestro quinto arquetipo. El inconsciente son impulsos ocultos a la conciencia. El inconsciente colectivo es aquello que es heredado y común a los miembros de una especie y que está oculto. Esto lo paso rápido porque ya lo hemos visto muchas veces. Un arquetipo es un modelo, patrón o pauta que seguimos, una guía interior. La luz son los aspectos de nuestra personalidad que se vuelven conscientes y las sombras son los aspectos de nuestra personalidad que son inconscientes. Y vamos a comenzar a navegar por el inconsciente. Entonces empecemos con un resumen de lo que hemos visto. El inocente, sus características luminosas, la confianza, el optimismo, la esperanza y un inocente sabio. Y su parte sombría, permitir el maltrato, la negación, negarse a crecer, negar la responsabilidad de los actos. El huérfano, la parte luminosa, es liberarse de la dependencia, la empatía, la interdependencia y desarrollar expectativas realistas. Y su parte sombría es la pérdida del sentido de la vida y el rechazo de la autoridad y la rebeldía. El buscador, entonces, por una parte, busca ser la mejor versión de sí mismo, búsqueda del éxito, búsqueda espiritual, estudiar, probar cosas nuevas. Por su lado sombrío es una excesiva ambición, perfeccionismo, soberbia, incapacidad para comprometerse. Y el guerrero, que fue el que vimos la última sesión, lucha por obtener las cosas, planea estrategias y hace una evaluación inteligente de las situaciones. En su parte sombría se siente superior a los demás, siente impotencia, tiene problemas de ineptitud y está como en un afán de competir con otros. Listo. Entonces vamos a empezar ya con el cuento. Por favor, cierran los ojos. Y empiezo a leer. 2 cazadores alquilaron un avión para ir a la región de los bosques. 2 semanas más tarde, el piloto regresó para recogerlos y llevarlos de vuelta. ¿En qué aventuras te has embarcado durante tu vida? Una aventura puede ser estudiar algo, puede ser irse a otro país, o puede ser tener un hijo, diferentes tipos de aventuras. Pero al ver los animales que habían cazado, dijo, estamos hablando del piloto que fue a recoger a los cazadores, este avión no puede cargar más que un búfalo, tendrán que dejar aquí el otro. En medio de tu aventura, ¿te han puesto alguna restricción? Puede ser, por ejemplo, no hay suficiente dinero para lo que quieres hacer, o puedes hacerlo, pero tienes que hacer tal cosa, no sé. Por ejemplo, si quieres estudiar algo, sí, pero tiene que ser esto específico o tiene que ser en este lugar específico. O si quieres trabajar en algo, sí, pero no te vamos a pagar lo suficiente. O una restricción también podría ser algo físico. Quieres ser futbolista, pero tienes algún problema cardíaco, entonces no puedes correr porque... Pero si el año pasado el piloto nos permitió llevar 2 búfalos en un avión exactamente igual a este, protestaron los cazadores. Cuando te dicen que no por tu bienestar, ¿insistes en hacer lo opuesto? El piloto no sabía qué hacer, pero acabó cediendo. Está bien, si lo hicieron el año pasado, supongo que también podremos hacerlo este año. ¿Los otros ceden ante tus demandas cuando las justificas? No importa si la justificación es válida o no es válida. O sea, es decir, se hace así porque siempre se ha hecho así y punto. O pues das una explicación. De modo que el avión inició el despegue cargando con 3 hombres y 2 búfalos, pero no pudo ganar altura y se estrelló contra una colina cercana.
¿Has tenido malas experiencias por no seguir las reglas o las indicaciones de otros? Los hombres salieron a rastras del avión y miraron en torno suyo. Uno de los cazadores le preguntó al otro: ¿dónde crees que estamos? El otro inspeccionó los alrededores y dijo: me parece que unas 2 millas a la izquierda de donde nos estrellamos el año pasado. ¿Has tenido dificultades por cometer el mismo error una y otra vez? Este se llama el águila real. Un hombre se encontró un huevo de águila. Se lo llevó y lo colocó en el nido de una gallina de corral. El aguilucho fue incubado y creció con la nidada de pollos. Durante toda su vida, el águila hizo lo mismo que hacían los pollos, pensando que era un pollo. Escarbaba la tierra en busca de gusanos e insectos, piando y cacareando. Incluso sacudía las alas y volaba unos metros por el aire, al igual que los pollos. Después de todo, ¿no es así como vuelan los pollos? Pasaron los años y el águila se hizo vieja. Un día divisó muy por encima de ella, en el límpido cielo, una magnífica ave que flotaba elegante y majestuosamente por entre las corrientes de aire, moviendo apenas sus poderosas alas doradas. La vieja águila miraba asombrada hacia arriba. ¿Qué es eso?, preguntó a una gallina que estaba junto a ella. Es el águila, el rey de las aves, respondió la gallina, pero no pienses en ello. Tú y yo somos diferentes de él. De manera que el águila no volvió a pensar en ello y murió creyendo que era una gallina de corral. Pregunta: ¿qué hizo que el piloto accediera a llevar a los 2 búfalos? Eso es para responder verbalmente. Yo creo que la insistencia de los dos cazadores, y tal vez el piloto quería como complacer, o sea, quería ser complaciente, como llevarse bien, tal vez no quería discutir o algo así. Entonces, por esa insistencia tal vez lo hizo, creo yo. Uh-huh. ¿Qué sucede cuando no cambias la estrategia frente a una misma situación? Bueno, aquí Jimena nos escribió la falsa seguridad de los cazadores. Listo. ¿Qué sucede cuando no cambias la estrategia frente a una misma situación? Respecto a la anterior, dice: yo creo que no fue firme con los cazadores y se dejó convencer. Si no cambias la estrategia, tus resultados no mejoran. No, pues yo pienso que básicamente se repite el error, sin fin, como en un círculo vicioso, si uno no... De hecho, creo que era Albert Einstein que tenía una frase de eso, como si quieres resultados diferentes, haz cosas diferentes. Entonces, pues si uno sigue haciendo lo mismo y ya ha visto que no le ha dado resultado, pues el resultado va a seguir siendo el mismo hasta que uno lo cambie. La estrategia me refiero. Aquí también tiene que ver un poco con lo que veíamos la vez pasada del guerrero, que el guerrero buscaba estrategias inteligentes. ¿Sí? Entonces, pues seguir la misma estrategia una y otra vez nos va a llevar a cometer el mismo error una y otra vez. Entonces empecemos a ver ya. El destructor dice que lo que necesitamos es canalizar constructivamente la libertad. Eso es como parte de lo que debemos aprender como cuando tenemos ese arquetipo de destructor. También el aprender a convivir con el caos y aprender a realizar transformaciones. Esos son los 3 como elementos que nos pide el destructor. También aprovechar el desorden, la oscuridad y la indefensión. Entonces es como aprovechar las cosas que nosotros de pronto percibimos como negativas, como que no nos aportan. Entonces utilizar esas cosas que vemos como un, ¿cómo se llama?, oportunidad.
Como un reto. Fortaleza, amenaza, como amenazas. Sí. Vámonos. Estaba pensando en dopa, pero no me acordaba de lo que significaba. Entonces esas cosas que vemos como amenazas, transformarlas y convertirlas en algo positivo, aprovechar eso. Ver la realidad en permanente movilidad. Entonces el destructor también nos invita a eso, porque digamos nosotros muchas veces tenemos como apegos y el destructor es justamente un arquetipo que trata de sacarnos de ese apego, ¿sí? Y darnos cuenta que todo está constantemente fluyendo y que no nos podemos quedar como en el pasado o en esas cosas viejas. Deshacernos de lo que ya no es válido o verdadero. Pueden ser pensamientos, personas, situaciones, un trabajo, una relación. Entonces, si se dan cuenta, el destructor tiene que ver muchísimo con desapegarse. Listo. Dentro de la sombra del destructor, entonces encontramos las conductas autodestructivas. Puede ser, por ejemplo, el consumo de alcohol, de drogas, puede ser incluso el suicidio, puede ser cualquier cosa que hace una relación negativa, ¿sí? Esa es como la parte sombría de ese destructor. Aquí más que sombrío, digamos, el continuar con esas conductas, es como que yo no tengo ese arquetipo muy desarrollado y eso me lleva a continuar como con esas conductas autodestructivas, pero al mismo tiempo es tratar de destruirme a mí misma, ¿sí? Lo mismo los malos hábitos. Entonces, por ejemplo, ahí vemos al niño comiendo hamburguesas, fritos y todas esas cosas. Es una forma de como de matarme a mí misma. O pueden ser conductas destructivas hacia los demás, como la violencia o la crítica destructiva. Entonces, es como si yo quisiera acabar con todo, conmigo o con los demás, o conmigo y los demás, ¿sí? Entonces, esa es la parte más sombría de ese destructor. Y la luz del destructor, por el contrario, es el desapego. El desapego implica, por ejemplo, si yo tengo una relación de pareja donde me están maltratando. Veíamos, por ejemplo, en el arquetipo del inocente ese tipo de relaciones, donde yo me mantengo con una persona que me golpea porque la veo como una autoridad y porque esa persona, como tiene esa autoridad, me genera confianza. Entonces yo necesito de un arquetipo como el destructor para lograr liberarme de esa relación. O el desapego puede ser de un hábito negativo, ¿sí? No sé, es que a mí me da pereza levantarme temprano, entonces siempre me levanto a las 3 de la tarde y no me baño y duro toda una semana sucia. Entonces, como romper con esos hábitos es hacer parte de ese desapego. O, por ejemplo, yo lo he visto mucho en las mamás, que ellas guardan todo. Entonces ellos guardan los cuadernos del colegio de cuando uno era niño, porque de pronto algún día los necesiten los nietos, los bisnietos, y generalmente esas cosas pues nunca se vuelven a usar, ¿sí? O, por ejemplo, yo recuerdo a mi abuelo que veía cualquier cosa en el piso, entonces veía un tornillo, veía una puntilla, y él las recogía y las guardaba porque él decía, de pronto la puedo utilizar, ¿sí? Así fuera en el piso o en la calle, pero él todas las cosas buscaba como guardarlas. Hay personas que acumulan y acumulan, que el empaque de una cosa, ¿sí? Entonces es como la luz del destructor es lo que nos ayuda a soltar todas esas cosas. O por ejemplo la ropa. Ahora existen como rituales de vacía tu guardarropa y quédate con las 5 prendas que más uses y no sé qué más cosas. Entonces, a veces uno empieza, ah, pero es que ese pantalón me gusta tanto, y puede que el pantalón ya esté roto por todos lados, que ya prácticamente no sirva para nada, y nos cuesta muchas veces como desapegarnos de esas cosas, ¿sí? Entonces, este arquetipo es el que como que hace ese rompimiento.
también nos libera de prejuicios y paradigmas, entonces empezar a cambiar lo que pensamos. Lo mismo veíamos también en el inocente, que nos creamos una máscara para agradar a los demás. Entonces, por ejemplo, si en mi familia todos son racistas, entonces yo también soy racista porque quiero ser incluida dentro del grupo familiar, ¿sí? Entonces el destructor es el que me ayuda a identificar cómo debo romper con este prejuicio porque eso no me está ayudando en mi evolución. Listo, nos ayuda a clarificar qué es lo esencial. Entonces, es un arquetipo que nos dice como, por ejemplo, no sé, a ver, pensemos. Por ejemplo, yo consumo drogas porque tengo un huérfano así súper dolido y entonces es mi forma de escapar de todo lo malo que yo veo en el mundo, de todo el sufrimiento, de todo el dolor. Entonces, este arquetipo me ayuda como a reconocer cosas valiosas en mí. Es el que me lleva ese huérfano de ese estado inicial que lo veíamos, que era como la víctima o que de pronto era el rebelde, el que luchaba contra todo el mundo, y es el que hace que yo cambie hacia un estadio donde de pronto yo me convierto en una persona interdependiente y donde empiece a ayudar a los demás, ¿sí? Entonces es el que me hace pasar de esa visión de ser una víctima a ser una persona que se autoafirma a sí misma, ¿sí? Y ayuda en la búsqueda de la autenticidad. Entonces, como les decía hace un momento, cuando yo soy inocente, entonces yo me lleno de ciertas máscaras y ciertos prejuicios porque eso me permite encajar en una sociedad. El destructor, como es el que me ayuda a clarificar qué es lo esencial, también me ayuda a quitarme esas máscaras y decir, pues el hecho de que mi familia sea racista no quiere decir que yo tenga que serlo, porque pues eso va en contra como de mis pensamientos, de mi esencia como ser humano. Entonces es el que me ayuda a volverme un ser más auténtico, a ser más yo y menos como parte de esa manada. Entonces hablamos que inicialmente nosotros nos anestesiamos por el dolor que sentimos como huérfanos, ¿sí? Entonces buscamos, por ejemplo, el alcohol, las drogas, la televisión, el consumismo, todas esas cosas, todos esos hábitos son una forma de como anestesiarnos frente a las situaciones que no nos gustan, ¿no? Y también es una forma de de destruirnos y de buscar la muerte, ¿sí? Si ustedes piensan, por ejemplo, en una persona que fuma cigarrillo, la persona que fuma cigarrillo sabe que el cigarrillo lo va a matar de un cáncer de pulmón, pero eso no impide que deje de consumir el cigarrillo, ¿sí? Entonces, digamos que aunque uno tenga cierta conciencia en ese momento, pues no es una conciencia que me ayude a evolucionar, sino que me deja ahí estancada en ese momento, ¿sí? Cuando sucede algo, por ejemplo, yo fumo cigarrillos y de repente me da un cáncer de pulmón, en ese momento se produce una situación que para mí es como una pérdida, o sea, acabo de perder mi salud, acabo de perder, por ejemplo, la posibilidad de hacer deporte porque no puedo respirar bien o ni siquiera puedo salir de la casa porque ya el cáncer es tan fuerte que ni siquiera puedo caminar, correr, ¿sí? Entonces cuando suceden ese tipo de eventos que son pérdidas y que son muy dolorosas, empiezo a tener conciencia de mi inmortalidad. Entonces nosotros como seres humanos lo que más evitamos es la muerte, ¿sí? A nosotros nos dicen te vas a morir y uno es, no, pero todavía tengo vida, no, pero todavía soy joven, y puede que no tenga 80 años, no, pero es que mi familia se muere a los 100 años, entonces todavía me quedan 20 años de vida. Entonces nosotros siempre estamos evadiendo la muerte porque la muerte es como un tema, o sea, como tabú, como que siento miedo, entonces mejor no pienso en eso, ¿sí? Cuando suceden este tipo de cosas, yo empiezo a tener esa conciencia de que me voy a morir, empiezo a ser consciente de que no voy a estar aquí
para toda la vida y que de pronto no voy a estar todo el tiempo que yo pensaba que iba a estar y que no voy a poder hacer todas las cosas que podía hacer. Y ese dolor es el que nos lleva a nosotros a despertar ese destructor. Porque nos hace como una conciencia, entonces se vuelve como una iniciación de mi conciencia. Entonces yo digo, venga, lo que yo estaba haciendo sí estaba mal, yo sabía que me iba a morir y pues no hice nada por cambiar esas cosas, entonces voy a dejar de fumar, voy a alimentarme más sano, voy a tratar bien a mi familia porque yo antes los trataba mal. Entonces ahí esa pérdida es lo que hace como que se despierde muchas veces ese destructor. También lo podemos ver, por ejemplo, en los adictos. No sé si ustedes han escuchado que uno hasta que no toca a fondo no sale adelante, ¿sí? Entonces los adictos uno los ve una y otra vez y entran a un centro de rehabilitación y vuelven y recaen y vuelven otra vez y vuelven. Pueden pasar por 10 centros de rehabilitación y siguen en lo mismo porque hasta que uno no llega a tocar como ese fondo, no tiene esa conciencia para resurgir. Entonces el destructor es un arquetipo que nos lleva como en un camino de descenso, ¿sí? Entonces, esa sombra nos llevó en descenso, pero esa sombra y es que nos llevó hasta el fondo, hasta autodestruirnos, es lo mismo que nos va a sacar otra vez adelante. Bueno, dentro de como las religiones, pues se habla, por ejemplo, hay como símbolos de la destrucción. Entonces pues hablaban de uno hindú que se llama Kali, la verdad no sé bien de qué se trata con este dios, pero por ejemplo en la religión judeo-cristiana está el diablo. Entonces el diablo es ese destructor, ¿sí? Es el que nos impulsa a hacer cosas negativas, es ese destructor malo en nosotros. Había una frase que decía, negar la muerte nos convierte en sus aliados. ¿Por qué? Porque, bueno, como les decía ahorita, por ejemplo, si yo digo, no, es que yo no me voy a morir porque todavía estoy joven, entonces eso me impulsa a hacer cosas que me autodestruyan, entonces estoy convirtiéndome en mi propio destructor. Cuando nosotros somos inocentes tenemos esa concepción de que Dios es el que me salva, ¿sí? O mis padres me salvan, o hay alguien que me salva. Entonces, cuando yo tengo esa concepción de inocente, sigo, por ejemplo, fumando porque pues digo, no, pues es que como yo soy una persona buena y Dios ayuda a toda la gente buena, entonces pues yo voy a seguir fumando porque no me va a pasar nada, porque pues Dios sabe que soy bueno y no me voy a morir, ¿sí? Entonces esa concepción es de un arquetipo muy de inocente, es una idea muy infantil y es una negación que tiene ese inocente, una negación de esa muerte, ¿sí? Y esto pues genera es como una especie de inestabilidad psicológica porque pues estoy haciendo algo opuesto a la vida, o sea, estoy siendo antivida, pero estoy como profesando la vida al mismo tiempo, ¿sí? Entonces es como una confusión ahí mental que nos genera ese tipo de pensamientos de pensar de Dios me salva, pero de pronto cuando me enfermo entonces paso a ese huérfano de, es que Dios no me salvó y por eso fue que me enfermé, ¿sí? Que suele pasar mucho como en las enfermedades terminales, decía, pero es que yo era bueno y entonces ahora ¿por qué me pasó esto? Y entonces nos quedamos como en ese ciclo de ser inocentes y ser huérfanos. Entonces, si nos quedamos como en esa parte de pensar que Dios es malo, pues entonces seguimos ahí en ese huérfano y nunca vamos a avanzar. Pero en el momento en que yo empiece a identificar que desde el principio del momento en que yo nací me iba a morir y empiezo a reconocer la muerte se empieza a volver algo sagrado para mí, ¿sí? Porque le da sentido a mi vida, porque sé que tengo un tiempo limitado de vida y que debo aprovechar esa vida hasta que llegue ese momento, ¿sí? Entonces, en ese momento yo empiezo a aceptar la muerte y empiezo a decir, sí, va a llegar, y es cuando ya no es Dios, o sea, no es Dios me odia, Dios no me quiere, Dios es malo, sino que empiezo a ver a Dios como algo más interno, ¿sí? Como que cambio ese pensamiento de un Dios afuera que es mi papá,
sino que empiezo a ver es como tengo una energía de vida que es Dios, ¿sí? Es cambiar como esa concepción que de pronto nos han inculcado mucho a través de la religión y como pasarlo a una cosa más, a un pensamiento más trascendente. Como les decía, el destructor es el que genera el cambio. Entonces, no sé si se dieron cuenta, en alguna de las diapositivas aparecía la oruguita, luego la pupa, creo que se llama, y luego la La mariposa. mariposa. Uh-huh. Entonces, el destructor lo que nos permite es esa transformación. El destructor aparece en un momento donde ya estamos como bien construidos psicológicamente respecto, puede que en otros aspectos no estemos bien construidos, pero en un aspecto específico sí. ¿Mm? Pongamos el ejemplo de la persona que es adicta. Entonces ya sufrió tanto, ya aprendió tanto de ese sufrimiento que tiene una conciencia para empezar a salir de ahí. Puede que haya otra persona que también esté consumiendo, pero no ha logrado ese nivel de conciencia que le permita salir. Entonces, hasta que no haya una completa estructura de esa conciencia, no podemos salir. No aparece como ese destructor y vamos a estar como nadando en ese mar de inocente, huérfano, de pronto un guerrero también sombrío. Cuando aparece algún evento como estos, como lo que les decía, por ejemplo, una enfermedad, un cáncer, un SIDA, se despierta en nosotros la impotencia, porque es algo que está como por encima de nosotros. O sea, ya no puedo hacer nada más. Esa es como la reacción inicial que tenemos hacia ese tipo de eventos. O, por ejemplo, se murió alguien que queríamos. Mmm, de hecho, pues pienso mucho en una historia que me contó una vez un muchacho que era adicto y él me comentaba pues que él consumía como desde los 13 años y los papás lo metían a un centro de rehabilitación, él salía, volvía y consumía, él contaba que incluso llegaba a puntos de vender la ropa que traía puesta para poder comprar droga y llegaba completamente desnudo a la casa, volvía, lo mandaron al extranjero y en el extranjero él consiguió mucha plata y él dice que tenía como 3 camionetas y las vendió todas solamente para comprar droga y estuvo mucho tiempo así entrando y saliendo de centros de rehabilitación hasta que un día él sintió como ya no puedo más y tenía un arma en la mano y se iba a suicidar. Y en ese momento, o sea, ese momento es ese momento de impotencia donde ella dice, ya uno dice, no puedo más. ¿Sí? En ese momento, por ejemplo, él puede pasar por algo que es como el sentirme lisiado. ¿Sí? La vida me trató tan mal que yo ya no puedo hacer nada y ahí me quedo y él pudo haberse suicidado en ese momento. Pero justo en ese momento lo llamó a alguien y le dijo, mira, hay este centro de rehabilitación, ¿quieres ir? Justo en ese momento, y él, como estaba ya tan en el fondo, o sea, era o me muevo aquí o hago algo, hago un cambio, en ese momento fue como que él tomó esa conciencia y a partir de ahí fue donde ya empezó a recuperarse, ¿sí? Obviamente, pues todo ese proceso autodestructivo le generó consecuencias a nivel físico, entonces él decía que pues para comer ya necesitaba aparatos porque pues su estómago ya no procesaba la comida igual que la de otras personas, para ir al baño también necesitaba cosas especiales, pero tuvo ese cambio, ese proceso de transformación y de cierta forma experimentó la muerte. ¿Mm? Hablan, por ejemplo, de Cristo como un representante de esa transformación, de ese paso de ser un destructor a pasar a otro arquetipo que vamos a ver después, que es como el creador, ¿sí? Entonces nosotros pues nos conocemos la historia de que los fariseos y Barrabás, y entonces que lo crucificaron y él se murió y resucitó. Pero más allá de eso, lo que representa
Jesús en la cruz es ese proceso de transformación, ¿sí? De dejar esa parte terrenal para lograr un nivel superior de conciencia, ¿sí? Y es, digamos que él habla en parábolas durante toda su vida y su muerte fue una parábola que nos estaba enseñando justamente eso, ¿sí? A llegar a ese punto límite donde debemos hacer un proceso de transformación y lograr lo que llaman en la religión una ascensión. También, bueno, algunas prácticas, por ejemplo, como la meditación, es una forma de ayudarnos a desprendernos poco a poco de, digamos, de esos prejuicios, de esos malos hábitos, que suele ser no tan dolorosa como otras prácticas. O sea, yo puedo esperar hasta enfermarme de SIDA, de cáncer, a esperar a que me muera de se me muera un familiar o alguna cosa para hacer un proceso de transformación, o puedo utilizar la meditación, que es como el camino más bonito a través del cual yo empiezo a liberarme de cosas, ¿sí? Y es como una forma también de prepararnos para la muerte. Cuando nosotros llegamos como a ese punto de tener un destructor más luminoso, entonces ya dejamos de pensar como en voy a disfrutar la vida o voy a tener éxito o voy a ganar mucho dinero o voy a ser el mejor en esto o en lo otro, y voy a pasar a un punto donde tomo las decisiones a partir de la muerte porque ya reconocí que tengo una mortalidad. Entonces, cuando voy a hacer algo, me pregunto, ¿qué haría yo si mañana me muriera? Entonces, cuando yo reconozco la muerte, digo, no voy a fumarme este cigarrillo porque me puedo morir, ¿sí? Entonces, estoy como más en la medida en que yo esté más en contacto con la muerte, estoy acercándome más a la vida. Bueno, dentro de la sombra, algunas de las cosas ya se las había dicho, pero puede estar, por ejemplo, los actos destructivos, la violación, el abuso, el robo, la autodestrucción, la traición, las drogas, el alcohol, el suicidio, la difamación. Y dentro de la luz está admitir la responsabilidad por el daño. Entonces, por ejemplo, si yo dañé a alguien, si dañé a mi propio cuerpo, entonces decir, sí, reconozco que yo esto que hice generó tal consecuencia en otra persona. El tener como esa humildad también para reconocer mis errores, el romper con relaciones y con situaciones autodestructivas y cambiar esa forma de pensar y de comportarme. Entonces, como en la etapa inicial del destructor hay mucho dolor, pero en la medida que yo avanzo, entonces empiezo a aceptar mi mortalidad y llego a un punto de desapego, donde ya no tengo ni siquiera miedo a la muerte. Algunas formas como también de admitir la responsabilidad por el daño pueden ser prácticas como las que se usan en las religiones, como por ejemplo la confesión. Entonces, el hecho de ir a decirle a alguien, padre, he pecado por tal y tal cosa, es una forma de reconocer ese daño que yo estoy haciendo en otras personas. También, por ejemplo, la celebración del Año Nuevo, porque uno cuando empieza el 31, entonces uno empieza a escribir todo lo malo. Esto fue lo que malo que yo hice, y va y lo quema, y luego hace un papelito con las cosas buenas. Entonces, ese es como un periodo donde aparece ese destructor para acabar con esas cosas malas y traer cosas nuevas. Cuando aparece el destructor, digamos, donde yo admito el daño, inicialmente pues va a aparecer la culpa, ¿sí? Porque uno como empieza a reconocer sus propios errores, es normal que yo diga, ay, sí, soy culpable de esto, soy culpable de tal cosa. Cuando yo no tengo, cuando digamos, mi destructor es deficiente, entonces suelo ser muy apegada a las cosas, a las personas, entonces no rompo relaciones o quiero estar siempre con alguien ahí, con una pareja o con alguien especial. Siempre estoy pensando en el pasado, como, ay, todo tiempo pasado era mejor, y entonces la música de antes era mejor, y la ropa de antes era mejor, y la televisión de antes era mejor, y todo lo de antes era mejor, y como que me olvido del presente por estar viviendo en ese pasado. Y me cuesta adaptarme a los cambios, ¿sí? Entonces,
no, que te vamos a cambiar la silla, no, porque es que esta silla ya tiene los hoyitos que yo le había hecho, que te vamos a cambiar de puesto y te vamos a ascender, no, pero es que yo ya sabía qué era lo que tenía que hacer. Entonces, cuando nos falta ese destructor, nos volvemos como muy cuadriculados, muy cerrados a los cambios. Listo. Y finalmente, pues les tengo ahí dos preguntas para que ustedes las respondan ya en su casa más tarde, ¿qué? Cuando tengan tiempo, ya es como para reflexión personal de ustedes. Entonces es hacerse consciente de los apegos que tienen en este momento. Por ejemplo, yo pensaba en un apego que tengo y creo que se lo he comentado a algunas personas y es, yo no sé si Camila se acuerda cuando estábamos en la universidad que a mí me encantaban los Doritos. Entonces eso es un apego, ¿sí? Entonces no puedo dejar de comer Doritos y yo sé que me hacen daño, pero sigo ahí con los Doritos. Entonces, ¿qué significa ese apego para mí? ¿Mm? Por ejemplo, yo pensaba en qué momento como Doritos. Entonces, generalmente yo como Doritos cuando no me siento bien en algún aspecto. Por ejemplo, estoy triste, entonces como que es una forma de llenarme a mí misma a través de la comida. ¿Sí? Como que la sensación rica del Dorito hace que se me calme algo que es emocional, ¿sí? Entonces es identificar si yo tengo un apego, ¿qué significa para mí ese apego? ¿Qué me está generando ese apego a mí? ¿Mm? Y el otro ejercicio es identificar cosas que ya no uso. Entonces puede ser, por ejemplo, la ropa. Entonces empezar a identificar, estos zapatos no me los pongo hace 4 años, o por ejemplo, no sé, tengo una cuchara en la casa que ya nunca la uso porque está muy feita, o tengo una cobija, o lo que sea. Algo que yo había pensado cuando recién me dijiste como cuáles iban a ser los títulos de las sesiones, como está la palabra rebelde, el rebelde interior, yo pensaba cómo diferenciar, y pues ya digamos después de la sesión de hoy, cómo se diferenciaría lo que llaman un rebelde con causa a un rebelde sin causa, o como, o sea, de eso se ve de alguna manera ahí. Bueno, el rebelde está más relacionado con el arquetipo del huérfano. ¿Mm? Ah, ok, o sea, rebelde sin causa, ¿sí? Sí, que es o sea, estoy tan dolida por la vida porque, como les decía, cuando soy inocente pienso que la autoridad es la que me ayuda, la que me salva, y de repente cuando veo que me están maltratando, que no cumplen con lo que me dicen, que es mentira todo lo que me han ofrecido, entonces ese dolor, ese sufrimiento me puede llevar a ser víctima o me puede llevar a ser un rebelde. Entonces es como luchemos contra el sistema, luchemos contra los papás, luchemos, ¿qué es lo que pasa en la adolescencia? Los adolescentes empiezan a darse cuenta de que pues los papás no son esa cosa que ellos pensaban, que uno tiene como esa imagen de niño de mi papá es el superhéroe y de repente en la adolescencia me doy cuenta que mis papás también dicen mentiras, que mis papás también tienen defectos, entonces ahí es donde aparece ese rebelde que es como yo busco como generar mi propia identidad, pero ya no a partir de que los demás me acepten, sino como una forma de rebelarme contra esas cosas que yo creía que eran buenas y que me servían para algo o que no me sirven. En el destructor lo que pasa es más que una rebeldía, es como si tengo, por ejemplo, un inocente sombrío, un huérfano sombrío, entonces mi destructor necesariamente va a ser sombrío porque no tengo como unas bases, ¿sí? Entonces, como yo les decía la vez pasada, aquí se empiezan como a entremezclar todos los arquetipos y ya no es
como cada uno por aparte, sino dependiendo de lo que le pase a uno, puede que el otro sea más luminoso o más sombrío, o que algo me saque a mí de cierta parte, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un inocente sombrío y tengo un huérfano sombrío, entonces mi destructor, ¿qué quiere hacer? Pues acabar con todo lo que hay, o sea, quiero acabar con la sociedad, quiero acabar con mis papás, quiero acabar con mi familia, quiero acabar con mis profesores. Entonces es como la conjunción del huérfano y el destructor lo que genera ese rebelde, ¿sí? En el momento en que, por ejemplo, yo les decía, aparece un buscador que empieza a encontrar otras cosas positivas, como otras opciones, y un guerrero que decide usar esas herramientas que encontró el buscador, entonces es cuando los otros arquetipos también empiezan a nivelarse, porque entonces ya dice, bueno, vamos a experimentar y ya no voy a ser rebelde y romper todo y destruir todo, sino sí me voy a rebelar, pero con una conciencia diferente. Entonces ya no voy a ir a, por ejemplo, a golpear a mis papás, sino que voy a hablar con ellos, pero hablar con una cierta firmeza y decirles cuáles son mis puntos de vista, ¿sí? Entonces, puede que a mi papá o a mi mamá le siga pareciendo que yo soy una rebelde, pero ya no lo estoy haciendo con ese ánimo de destruir, sino con el ánimo de generar un cambio.